Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de anillos. Hoy vamos a ver el algoritmo de división de los polinomios. El algoritmo de la división es esta proposición que nos dice sea f un campo y f y g polinomios con coeficientes en f, con g un polinomio distinto del polinomio cero. Entonces existen polinomios q y r, tales que f es igual a q por g más r, y se cumple que r es igual a cero, o que el grado de r es estrictamente más pequeño que el grado de g. Vamos a ver la demostración. La demostración es esta. Supongamos que el grado de f es más pequeño que el grado de g. Entonces, nosotros podemos escribir f de esta manera. Y esa manera es la que nos pedía la proposición que lo pudiéramos escribir. Ya aquí q es lo mismo que cero y r es igual a f. Entonces, nosotros tenemos que el grado de r es igual al grado de f. Entonces, el grado de r es más pequeño que el grado de g, y así se cumple esta condición. Ok, entonces, ahora supongamos el otro caso. Este es el otro caso, que es cuando el grado de f es más grande o igual que el grado de g. Entonces, nosotros podemos escribir f así y g lo podemos escribir así. Ahora vamos a ver que q y r existen por inducción sobre el grado de f, que lo vamos a poner como m. Ok, cuando nosotros tenemos que m es igual a 0, entonces f es igual a 0 por g más f, y aquí q sería igual a 0 y r igual a f. Entonces se cumple esta condición. Ahora vamos a definir h de esta manera. Entonces el grado de h va a ser más pequeño o igual a m-1, porque, porque el grado de f es m y aquí a f le estamos restando esto de aquí. Ahora vamos a suponer que h es igual a q1 por g más r. Es la hipótesis inductiva, es donde r es 0 o el grado de r es más pequeño que el grado de g. Entonces vamos a poner esto de aquí, ¿no? Y luego pasamos este de aquí al otro lado sumando, y luego lo factorizamos con g y nos queda esto de aquí. Y ahora ya podemos definir el q de esta manera. Entonces así ya tenemos que f lo podemos escribir así, en donde r es 0 o el grado de r es más pequeño que el grado de g. Ahora también vamos a ver esta proposición que nos dice, sea K un campo, entonces KT, o sea el anillo de polinomios K, es un DIP, o sea es un dominio de ideales principales. Vamos a ver la demostración. La prueba es esta. Primero, sabemos que KT es un dominio entero. Esto lo vimos en el video del grado de un polinomio. Ahora, lo que queremos demostrar es que todo ideal en KT es generado por un elemento, o sea, es un ideal principal. Para eso, tomémonos I un ideal cualquiera en KDT. Y ahora supongamos que I es no trivial, porque si fuera trivial, entonces obviamente sería generado por un elemento y entonces ya no habría nada que demostrar, ¿no? Entonces, pongamos D como el entero mínimo que sea grado de un polinomio f que esté en I y que f sea diferente de cero. Y tomémonos G un polinomio en el ideal I que sea de grado D. O sea, el grado de G es el mínimo que puede haber en I que sea diferente del polinomio cero. Ahora, supongamos que tenemos un f en I. Lo que queremos demostrar es que f lo podemos expresar como un producto de algo por g, porque así ya tendríamos demostrado que I es generado. Ok, como f está en I por el algoritmo de la división, nosotros tenemos que f es igual a q por g más r para algún q y r que estén en kt. Y también tenemos que el grado de r es más pequeño que d,
porque el grado de G es igual a D. Entonces nosotros tenemos que R es igual a F menos Q por G por esta ecuación de aquí. Nada más pasamos Q por G restando al otro lado y ya tenemos esto de aquí. Y como D es el entero más pequeño que sea grado de un polinomio diferente de 0 en el ideal I, nosotros ya tenemos que R debe de ser igual a 0, porque Q por G no puede ser de un grado mayor a D. Y si R es igual a 0, nosotros ya tendríamos que F es igual a Q por G. Y esto lo que significa es que cualquier elemento que nos podamos tomar de I lo podemos expresar como un producto de Q por G, y eso significa que I es un ideal principal. Y entonces ya tendríamos demostrada la proposición. Entonces, como ya demostramos que K de T, este de aquí, que siempre es un DIP, o sea, un dominio de ideales principales, entonces tenemos esta proposición que nos dice saca un campo y f un elemento distinto de 0 en K de T. Entonces f es un polinomio irreducible si y solo si kt sobre el ideal generado por f es campo. Esto es por un resultado que vimos en el video de elementos irreducibles, que nos decía R es irreducible. Reducible. Sí, solo si este, R sobre el ideal generado por R es campo. Y esto se cumplía cuando R era un dominio de ideales principales. Este resultado lo vimos en el video de elementos irreducibles. Y como ya demostramos que K de T siempre es un DIP, entonces ya podemos tener esta proposición. Y bueno, ya eso sería todo por el video de hoy. Gracias por ver, si te gustó deja un like y nos vemos hasta la próxima.